Escuchad, guerreros y doncellas, porque traigo la historia de un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos, grabado en la madera de los Drakkars y en la sangre de los enemigos. Sentado cerca del fuego, dejad que fluya el hidromiel y que los cuervos de Odín sean testigos, porque esta es la saga de Ragnar Lodbrok, el hijo de la tormenta y la guerra. Nacido bajo la atenta mirada de los dioses, Ragnar vino al mundo envuelto en promesas y presagios. Algunos dicen que era hijo de Sigurd Rin, el gran rey de Suecia, y de un Skaldmo con ojos tan afilados como cuchillas. Otros susurran que su linaje llevaba la sangre de Odín, porque su sed de conquista no era de hombre común. Desde pequeño, el destino lo llamaba, y él respondió con la risa feroz de aquellos que no temen a la muerte. Creció entre guerreros, manejando espada y hacha antes de entender las palabras. Su espíritu ardía como los cielos al amanecer, y su mente era tan afilada como la hoja de un seax. Aún joven, Ragnar ya demostraba su astucia y fuerza al enfrentar a un jarl tirano que saqueaba las tierras de su pueblo. Pero no fue solo con la hoja que venció, pues el joven vikingo comprendía que la batalla se libraba tanto con hierro como con inteligencia. Con pocos hombres, atrajo al ejército enemigo a un estrecho valle, donde los escudos se convirtieron en murallas y las lanzas bailaron como serpientes. El jarl cayó, y Ragnar tomó para sí el primero de muchos títulos. Pero un verdadero guerrero no se conforma con una sola victoria. Su corazón clamaba por mares desconocidos y batallas dignas de sagas. Armado con un espíritu indomable, navegó hacia el reino de los francos, donde enfrentó las altas murallas de París. Aún no era rey, pero los reyes temían su nombre. Con Drakkars rápidos como los vientos de Njord y guerreros sedientos de gloria, atacó ciudades y fortalezas, demostrando que ningún lugar estaba a salvo de la furia nórdica. Sus hazañas le valieron el título de Lodbrok, porque en una de sus batallas enfrentó a una serpiente gigantesca, vestido solo con pantalones de cuero grueso para resistir el veneno de la criatura. Se dice que la bestia sucumbió ante su hacha, y los dioses sonrieron ante su valentía. Desde entonces, nadie osó desafiar a Ragnar sin sentir un escalofrío al oír su nombre. Pero la verdadera gloria no reside solo en la espada, y Ragnar lo sabía. Con su carisma y valentía, reunió a su alrededor a los guerreros más feroces y las alianzas más leales. Batalla tras batalla, tierra tras tierra, su fama creció como una tormenta en el mar abierto. El rey de Dinamarca, un hombre envejecido y sin vigor, vio a Ragnar como una amenaza y trató de aplastarlo antes de que se hiciera demasiado grande. Pero Ragnar no era un hombre que pudiera ser sometido. Con el trueno de Thor en su corazón y la furia de los vientos en sus velas, Ragnar marchó contra el rey de Dinamarca. La batalla fue feroz, las lanzas se rompieron, y el campo de guerra se convirtió en un mar de escudos rotos. Y cuando el sol bajó en el horizonte, Ragnar levantó su espada, y la corona de Dinamarca cayó a sus pies. No había tomado el trono solo por la fuerza, sino porque los propios guerreros daneses lo veían como el verdadero líder, un hombre que no solo comandaba, sino que vivía y moría por su pueblo. Así, Ragnar Lodbrok se convirtió en rey, no por derecho de sangre, sino por la fuerza de sus hechos. Pero, hermanos, ¿creéis que la saga termina aquí? No, la leyenda de Ragnar recién comenzaba, y los dioses aún tenían muchos caminos que abrir para el hijo de la guerra. El viento gélido del norte cortaba como cuchillas invisibles, azotando el cabello desordenado de los guerreros reunidos en el gran salón de madera oscura. El fuego crujía en el centro, proyectando sombras distorsionadas en las paredes cubiertas de escudos y trofeos de batalla. Ragnar Lodbrok, el lobo entre los hombres, estaba sentado en el trono rústico de su fortaleza, los ojos fijos en el mapa dibujado a mano sobre la mesa. Sus dedos callosos trazaban los contornos de Suecia, un territorio fértil, rico en pieles, oro y prestigio. Pero no era solo por gloria o riquezas que deseaba esta tierra, había algo más grande en juego, algo que pocos comprendían. Los rumores recorrían los fiordos como fantasmas susurrantes. Decían que los reyes suecos, divididos por disputas internas, estaban vulnerables. Una oportunidad rara para un líder astuto como Ragnar, que veía más allá de la fuerza bruta y sabía que una guerra bien planeada se ganaba incluso antes de desenvainar la primera espada. No quería solo saquear, como tantos antes que él, quería construir algo duradero, un legado que resonaría en los rincones más lejanos del mundo conocido. Sin embargo, conquistar Suecia no sería tan fácil. Había alianzas que hacer, dioses que consultar y batallas que librar tanto en la tierra como en el corazón de sus propios guerreros. Mientras se servía el hidromiel y los skalds cantaban hazañas pasadas, Ragnar se levantó. El silencio se extendió por el salón. Sus hombres esperaban,
ansiosos, porque sabían que su líder nunca hablaba sin propósito. Con una sonrisa predadora, levantó la voz, resonando como un trueno sobre los hombros de los que estaban allí. Ha llegado la hora de poner a prueba el acero contra los reyes de Suecia. Muchos ya lo intentaron, pocos regresaron para contar la historia. Nosotros seremos recordados como conquistadores, o olvidados como polvo llevado por el viento. El rugido de los guerreros en respuesta sacudió las vigas del salón. El destino ya había sido trazado, y la marcha hacia Suecia estaba a punto de comenzar. Ragnar Lodbrok, ahora rey de Dinamarca, sabía que no había descanso para aquellos que llevan una corona hecha de hierro y sangre. Los enemigos acechaban como lobos en la oscuridad, y los dioses probaban su fuerza con desafíos que solo los verdaderamente grandes podían soportar. No tardó mucho para que los jarls, señores de tierras y ejércitos, comenzaran a susurrar entre sí. Ragnar era un guerrero legendario, sí, pero ¿sabía gobernar? ¿Tenía el don de mantener un reino próspero más allá de la hoja de su hacha? Algunos pensaban que no, y lo desafiaron. El primero vino del norte, un señor de guerra llamado Hakon, que reunió un ejército de traidores y desembarcó en las costas danesas con la intención de arrancarle la corona de la cabeza a Ragnar. Pero el rey no era un hombre que esperara sentado en su salón. Antes de que Hakon pudiera desplegar sus fuerzas, Ragnar atacó. No marchó en línea recta como un tonto, sino que usó la astucia, dividiendo su ejército y forzando al enemigo a luchar en terrenos traicioneros. Sorprendió a los invasores desprevenidos en las laderas de las colinas, donde el suelo era fangoso y los escudos de Hakon se volvieron inútiles. Fue allí donde Ragnar demostró que no solo era un héroe de las sagas, sino un líder que entendía que la mente puede ser tan afilada como una espada. Con las flechas cortando el cielo y los gritos de guerra resonando como truenos, Hakon cayó, y su cabeza fue enviada de vuelta al norte como una advertencia para aquellos que osaran desafiar al rey. Pero un rey no solo lucha contra hombres. Ragnar tuvo que enfrentarse a las propias fuerzas de la naturaleza para proteger su reino. Un invierno implacable azotó Dinamarca, y los campos se secaron como cenizas al viento. El pueblo pasaba hambre, y la ira de los dioses parecía pesar sobre las tierras del rey. Pero Ragnar no era un hombre de doblar las rodillas. En lugar de esperar que la muerte llegara, reunió su consejo y decidió partir para un ataque audaz, una incursión contra los reinos sajones al sur, donde los graneros estaban llenos y los reyes cristianos dormían demasiado seguros en sus fortalezas de piedra. Y así, los Drakars fueron lanzados al mar, deslizándose como serpientes hambrientas. Con la furia del hambre y la necesidad, Ragnar y sus guerreros invadieron Northumbria, donde encontraron ciudades desprotegidas y monasterios llenos de oro. Pero no se engañen, hermanos, Ragnar no era un carnicero sin pensamiento. Sabía cuando la espada debía ceder al oro. Después de devastar villas y mostrar su fuerza, negoció tributos con los señores sajones, asegurando suministros para su pueblo sin prolongar la guerra más allá de lo necesario. Los barcos regresaron a Dinamarca cargados de grano, carne salada y riquezas, y el invierno fue vencido, no por la misericordia de los dioses, sino por la valentía y astucia del rey. Pero los desafíos nunca cesan para aquellos que llevan el peso de la corona. La traición se insinuaba en los pasillos del poder, y Ragnar sabía que no todos los que lo servían lo hacían por lealtad inquebrantable. Entre los jarls, algunos conspiraban en silencio, esperando el momento adecuado para apuñalarlo por la espalda. Y el más peligroso entre ellos era Harald Lobogris, un guerrero temido, cuyo corazón era de hielo y ambición. Comenzó a esparcir mentiras, diciendo que Ragnar se había vuelto blando, que prefería negociar a luchar, que los dioses ya no lo miraban. Y así, Harald levantó su propio ejército y marchó contra el rey, esperando que la duda hubiera debilitado su liderazgo. Pero Ragnar conocía el juego de la guerra y del poder. No esperó que la tormenta cayera sobre él, sino que atacó primero. Dividió a sus hombres en 3 grupos, usando la propia arrogancia de Harald contra él. Cuando las fuerzas del traidor avanzaron sobre lo que parecía ser un pequeño contingente del ejército de Ragnar, cayeron directo en la trampa. Los escudos se cerraron alrededor de ellos como las mandíbulas de un lobo, y en una feroz batalla bajo la lluvia, Harald fue muerto por nadie menos que el propio rey. Su cabeza fue levantada frente a los jarls, y Ragnar proclamó, que este sea el destino de todos aquellos que confunden misericordia con debilidad. Con sus enemigos aplastados y su posición consolidada, Ragnar miró más allá del horizonte. Dinamarca estaba segura, pero los ojos de su pueblo ansiaban más. Las sagas no son escritas por aquellos que se conforman con lo que ya poseen. El mar llamaba,
y nuevos reinos aguardaban ser desafiados. Ragnar sabía que su destino aún estaba siendo tejido por los dioses. Con Dinamarca finalmente estabilizada bajo su mando, Ragnar sentía que el reino, por más vasto y poderoso que fuera, ya no era suficiente para alimentar su ambición. El trono de Dinamarca, que había conquistado con tanto esfuerzo, parecía demasiado pequeño frente a la grandeza de sus planes. Ragnar, el rey de los vikingos, ya no se veía a sí mismo como el líder de una sola nación, sino como un gobernante con derecho a más tierras, más riquezas y, sobre todo, más poder. Fue entonces cuando, en una de las tardes silenciosas de invierno, mientras observaba los mapas y escuchaba los vientos que venían del norte, Ragnar tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su reinado: expandir sus dominios hacia Suecia. El reino vecino, con sus vastos bosques y montañas, era rico en recursos naturales, especialmente hierro, madera y minerales preciosos. Las tribus suecas, por su parte, eran numerosas, pero estaban divididas, con varias facciones luchando entre sí. Para Ragnar, esa era una oportunidad única: unificar esas tribus bajo su mando y así consolidar un imperio nórdico aún más fuerte. El primer paso de esta expansión comenzó con una serie de ataques estratégicos a los pequeños reinos suecos que bordeaban el sur. Ragnar no se apresuró a invadir los centros más fuertes de inmediato. En su lugar, inició una serie de incursiones rápidas y precisas, atacando las villas costeras y debilitando a los defensores locales. Sus tácticas eran simples, pero efectivas. Los vikingos saqueaban y, al mismo tiempo, dejaban un mensaje claro: quien intentara resistirse a su voluntad sufriría las consecuencias. Las tribus suecas, por más numerosas que fueran, estaban acostumbradas a la lucha entre clanes, pero Ragnar les trajo algo diferente: un ejército cohesionado, bien entrenado, con un liderazgo que inspiraba lealtad y respeto. La fama de Ragnar precedía sus ataques, y pronto muchas de las tribus suecas comenzaron a ver su llegada no como una amenaza, sino como una oportunidad. Él no se presentaba como un conquistador despiadado, sino como un líder capaz de traer orden y estabilidad a las tierras caóticas de Suecia. Después de meses de incursiones, Ragnar decidió dar un paso más audaz. Se acercó a las regiones más al sur, donde los clanes guerreros eran más feroces y resistentes a la idea de ceder a cualquier líder extranjero. Allí, el rey Sverker, el líder más poderoso de Suecia en esa época, gobernaba con mano dura. Conocido por su fuerza militar y por su gran popularidad entre los clanes del norte, Sverker era, en la visión de Ragnar, el único obstáculo real para su expansión. Ragnar sabía que no podía conquistar a Sverker directamente a través de la fuerza bruta sin perder demasiado en términos de recursos y hombres. Por lo tanto, decidió adoptar un enfoque más estratégico y sutil. Envió emisarios para negociar con Sverker, ofreciéndole una alianza en lugar de un enfrentamiento directo. A cambio de su lealtad, Ragnar le ofreció apoyo contra los otros reinos suecos que aún resistían a su expansión. La propuesta de Ragnar fue audaz. Sabía que, si lograba convencer a Sverker de unirse a él, el rey de Suecia se vería obligado a someterse a la autoridad de un líder más poderoso, pero aún mantendría su posición y el control sobre sus tierras. Sverker, desconfiado, dudó por un tiempo, pero las palabras de Ragnar eran inteligentes y bien articuladas. Habló sobre los beneficios de una alianza que garantizaría a ambos reinos prosperidad mediante el comercio, la protección mutua y la fuerza militar conjunta contra los enemigos comunes. La negociación fue tensa, pero, finalmente, Sverker aceptó la alianza. Dinamarca y el norte de Suecia estaban ahora bajo el dominio de Ragnar. Sin embargo, esta alianza, como Ragnar bien sabía, no duraría para siempre. Las tribus suecas, acostumbradas a su independencia, serían difíciles de controlar a largo plazo. Ragnar no podía esperar que su victoria fuera fácil o permanente. Con Sverker a su lado, Ragnar comenzó a organizar la administración del nuevo territorio. Nombró gobernadores en varias regiones e implementó una serie de reformas para garantizar que las tierras conquistadas fueran bien integradas al imperio danés. Pero el rey sabía que el mayor desafío sería mantener el control sobre las diversas facciones suecas, cada una con sus tradiciones y lealtades profundas. La batalla por unificar Suecia, en última instancia, se libraría no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón y la mente de su pueblo. Lo que Ragnar no sabía era que la semilla de la discordia ya había sido plantada. La alianza con Sverker, por más ventajosa que fuera, también despertó la envidia y ambición de otros líderes suecos. Mientras Ragnar consolidaba su poder en el sur, algunas tribus comenzaron a cuestionar la legitimidad de su dominio. Y, como siempre ocurre,
el viento de la guerra comenzaba a soplar nuevamente sobre las tierras del norte. Ragnar Lodbrok, ahora soberano de Dinamarca, comenzaba a consolidar su posición en Suecia. Por mucho que hubiera logrado grandes victorias a lo largo de los 3 años que siguieron a su llegada a las tierras suecas, sabía que el camino hacia la victoria estaba lejos de ser recto. El territorio que había dominado estaba lleno de desafíos, y la resistencia de los suecos parecía no dar tregua. Había capturado aldeas, tomado fortalezas e impuesto su dominio sobre la mayoría de las tribus del sur, pero había algo más grande que lo esperaba en el horizonte, algo que aún requería su mirada atenta y su estrategia imbatible. Las victorias llegaron con mayor frecuencia al principio, como un soplo de confianza, pero pronto sintió que el terreno se volvía más inestable. Cada victoria sobre los enemigos suecos era seguida por una revancha traicionera. Las tribus que se sometían a su poder volvían a rebelarse, queriendo recuperar su independencia. Una batalla en particular fue un claro recordatorio de las dificultades del reinado. Ragnar había avanzado hacia el norte, hacia la región de Västergötland, donde una coalición de tribus locales se unió contra él. La lucha fue feroz, y aunque Ragnar salió victorioso, perdió a varios de sus mejores guerreros, lo que debilitó temporalmente su fuerza de combate. Pero era resistente. En lugar de retirarse, simplemente remodeló su estrategia, organizó sus fuerzas y volvió a entrenar a sus tropas. Los vikingos, bajo su mando, comenzaron a ser aún más letales y disciplinados. Pero por más que Ragnar fuera un líder brillante, algo lo incomodaba. El verdadero poder de Suecia no estaba solo en las tierras que ya dominaba. El gran desafío, el verdadero premio, estaba en el norte, donde se erguía la capital, Uppsala, la ciudad sagrada donde residía el rey supremo de Suecia. Este era el último bastión, el último desafío de Ragnar. Cada victoria y derrota a lo largo de los años pasados sirvieron solo como un preludio para el enfrentamiento final, y él lo sabía. Había rumores entre sus propios guerreros de que la ciudad de Uppsala estaba imbuida de fuerzas más antiguas, quizás incluso sobrenaturales. Muchos vikingos hablaban del gran árbol sagrado, Yggdrasil, que supuestamente crecía en algún lugar cerca de la ciudad, y que quien dominara Uppsala tendría, de alguna manera, el favor de los dioses. Para Ragnar, la ciudad no solo era un punto estratégico de conquista, sino una prueba de su supremacía. Tomar la capital significaría, sin duda, asegurar el título de Rey Supremo de Suecia, algo que él ya sentía que era su destino. Sin embargo, como líder de tantas batallas, Ragnar sabía que la clave para este último paso no estaba solo en la fuerza bruta, sino en la paciencia estratégica. El tiempo que había pasado dominando el sur de Suecia le dio una comprensión única de la complejidad política del norte. Sabía que la confianza era un bien raro, especialmente cuando trataba con diferentes tribus y facciones. Por ello, Ragnar tuvo que maniobrar con cautela, ganando alianzas temporales y desafiando a aquellos que lo veían como una amenaza. También necesitaba asegurarse de que su propio ejército permaneciera leal, pues las grandes victorias, como siempre, estaban íntimamente relacionadas con el espíritu de sus guerreros. Cuando se sentaba en su tienda, al final de cada día de batalla, miraba a sus guerreros, siempre atento a cualquier señal de cansancio o duda, y eso lo inquietaba. Como líder, sabía que no podía vacilar. Su imperio, su dinastía, estaban al borde de un gran paso, pero Uppsala, con su inmensidad y misterio, aún permanecía como un desafío por resolver. Aunque su poder se había extendido por gran parte de Suecia, el Rey Supremo, el último obstáculo, aún estaba allí, esperando a Ragnar con la misma resistencia inquebrantable de siempre. Ragnar sentía, sin embargo, que la hora se acercaba. Su ejército, ahora más fuerte, más experimentado, estaba a punto de dar un paso audaz hacia aquello que sabía que era su destino. Pero antes de dar el siguiente paso, necesitaba más tiempo, más planificación. Ya había demostrado a todos que tenía fuerza y ambición, ahora necesitaba demostrar que tenía astucia. Sabía que Uppsala caerá, pero no sería una tarea sencilla. Algo más grande estaba en juego, y él sabía que la batalla por la capital sería diferente de cualquier otra que hubiera enfrentado hasta entonces. Después de 3 años de conquistas y victorias en Suecia, Ragnar Lodbrok casi había completado su dominio sobre el territorio. Su ejército, temido en toda la región, marchaba con determinación, y su nombre se convertía en sinónimo de poder y temor. Sin embargo, con la vista a la capital de Shalbhem donde el rey supremo de Suecia, Sigvard, mantenía su trono, surgió un nuevo desafío, un desafío que no vendría de un enemigo extranjero, sino desde dentro de las propias filas de Ragnar. La gran traición vino de Sverker, uno de los comandantes más leales de Ragnar, o al menos eso parecía.
Con cada victoria, Sverker ganaba más poder y confianza, una posición que alimentaba sus ambiciones secretas. Con el tiempo, comenzó a cuestionar el liderazgo de Ragnar, viéndose a sí mismo como un líder mejor capaz de gobernar, un pensamiento alimentado por muchos otros que estaban dispuestos a volverse contra el propio rey, pero temerosos de ser descubiertos. Esto culminó en una noche oscura, cuando Sverker, con un puñado de oficiales a su lado, incitó una rebelión dentro del propio ejército de Ragnar. La traición fue súbita y violenta. Durante una madrugada helada, mientras Ragnar estaba en su campamento, sus propias tropas se levantaron contra él, atacando las guarniciones más débiles. Cuando Ragnar supo lo sucedido, ya era demasiado tarde. Muchos de sus hombres se habían atraído al lado de Sverker, y los que permanecieron leales estaban en menor número. El rey, sin embargo, no era alguien que se dejara abatir fácilmente. Había enfrentado tormentas mucho más intensas en su vida y sabía que el precio de la victoria siempre se paga con sangre. Con el corazón pesado, pero el espíritu inquebrantable, Ragnar convocó una reunión con sus oficiales más cercanos y partió hacia el campo de batalla. El enfrentamiento entre los dos antiguos aliados fue inevitable. En el campo abierto, rodeados de árboles oscuros y un viento cortante, Ragnar enfrentó a Sverker en un duelo que sería recordado por todos los hombres que lo presenciaran. Sverker, aún joven, creyó que podría derribar al gran Ragnar, pero olvidó la experiencia que el rey traía consigo, una experiencia forjada en sangre y acero. Los dos lucharon ferozmente, sus espadas chocando con el estruendo de truenos. Ragnar, movido por un sentido de justicia que no se debilitaba, finalmente derrotó a Sverker, clavando su espada en el pecho del traidor. Sin embargo, la victoria llegó con un costo. Ragnar estaba herido, su ejército había perdido a muchos de sus mejores soldados y, aunque el traidor había sido derrotado, la moral de las tropas estaba golpeada. Pero no era un hombre que se retirara. Su mirada estaba fija en la capital, donde la verdadera batalla lo esperaba. El rescaldo de la traición fue duro. Pasaron muchas semanas después de la derrota de Sverker, y Ragnar vio su ejército debilitado, con muchos de sus hombres regresando a sus aldeas, desmotivados y cansados. Sin embargo, la visión del trono de Suecia, el último obstáculo entre él y el dominio completo, no le permitía descansar. Ragnar sabía que, si quería consolidar su poder y gobernar como el rey supremo de Escandinavia, el momento de tomar la capital de Shalbhem había llegado. Después de semanas de reorganización y recuperación, Ragnar reunió sus fuerzas, ahora más enfocadas y reorganizadas, y marchó hacia la gran ciudad, con la furia de un hombre que ya había probado el sabor amargo de la traición y no permitiría que eso lo detuviera. Sabía que el enfrentamiento final, contra Sigvar y su ejército, sería la última prueba de su ascensión. Ragnar estaba preparado para tomar la capital de Shalbhem y convertirse en el rey supremo de Suecia. La jornada hacia la capital sería larga y difícil, pero Ragnar ya no tenía nada que lo detuviera. Había enfrentado la traición de su propia sangre y salido victorioso, y ahora marchaba hacia la última batalla que definiría su destino. Ragnar Lodbrok y sus hombres marcharon durante días, sus botas aplastando el suelo helado de Suecia, mientras el viento cortante soplaba en los densos bosques a su alrededor. Aunque su ejército había sufrido las amargas pérdidas de la traición, su corazón ardía con el deseo de alcanzar su destino. Sabía que la victoria no solo consistía en tomar la capital de Shalbhem, sino en convertirse en el rey supremo de Suecia. Ya había dominado gran parte de las tierras, pero la última fortaleza, la última resistencia, estaba ante él, y Ragnar no se permitiría flaquear. El sitio de la capital comenzó en una mañana oscura, cuando los contornos de las torres de Shalbhem comenzaron a destacarse contra el horizonte. Las murallas de la ciudad eran imponentes, y los soldados suecos, liderados por Sigvar, estaban preparados para defender hasta el último hombre. Pero Ragnar no temía las murallas. Solo temía una cosa, fallar. Y fallar, sabía él, significaría que Dinamarca nunca sería suya de verdad, y que su nombre no sería recordado en las futuras canciones de los Skalds. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. El primer día del sitio fue una secuencia de ataques rápidos y emboscadas. Ragnar, con sus pocos hombres, usó su astucia para emboscar a los patrulleros, debilitando las defensas de la ciudad poco a poco. No necesitaba una victoria rápida. Lo que necesitaba era debilitar a los hombres de Sigvar, obligándolos a esconderse dentro de las murallas, haciendo que la ciudad se sintiera completamente sitiada. Durante días, Ragnar y sus tropas atacaron las fortificaciones, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. El hambre comenzaba a azotar fuerte, y los recursos eran limitados.
Cada batalla librada era otra prueba, otro test. El sitio no solo se libraba en las murallas de piedra, sino en cada corazón vikingo que marchaba al lado de Ragnar. Luchaban, sí, pero el peso de la escasez estaba pesando sobre ellos, haciendo que el espíritu de muchos comenzara a tambalear. En la tercera semana del sitio, la batalla se volvió aún más feroz. Ragnar, con su experiencia inigualable en combate, comenzó a liderar incursiones más audaces contra las murallas. Sus tropas eran pequeñas, pero él las guiaba con el ímpetu de un hombre que sabía lo que quería. No era solo un rey, era un guerrero, y estaba allí para reclamar su derecho de gobernar. Una noche, durante un ataque sorpresa, Ragnar destruyó una de las torres defensivas de la ciudad, creando una abertura significativa en las murallas. Sigvar, sintiendo la presión, envió sus mejores fuerzas para contraatacar. Pero, como un astuto vikingo, Ragnar había preparado un plan más audaz. En lugar de esperar más un ataque directo, Ragnar usó la oscuridad de la noche para lanzar una maniobra sin precedentes. Se infiltró con un pequeño grupo y atacó una de las puertas secundarias de la ciudad. La lucha dentro de la ciudad fue brutal. Ragnar, con su espada en mano, cortaba a cualquier hombre que se atreviera a cruzarse en su camino. El suelo de Shalbhem se convirtió en una mezcla de sangre y hielo, y los gritos de los guerreros se mezclaban con el sonido de las hojas cortando el aire. Los defensores de Sigvar estaban en desventaja, y la ciudad comenzó a desmoronarse bajo los ataques implacables de Ragnar. La lucha por la ciudad duró otro día entero, y el sitio, que parecía interminable, llegó a su punto máximo. Ragnar, exhausto pero incansable, lideraba su tropa en la última embestida, rompiendo las últimas defensas de la ciudad. Sus hombres, aunque cansados, estaban unidos, y el rugido de las tropas de Ragnar era más fuerte que nunca. Sigvar, viendo que su ejército ya no podía contener a los invasores, intentó organizar una última línea de defensa en la plaza central. Pero, como siempre, Ragnar fue imbatible. Cuando Ragnar finalmente se encontró con Sigvar, el líder sueco estaba rodeado por una élite de guardias personales, todos listos para dar sus vidas para defender a su rey. La batalla final fue una danza de destrucción, un combate tan feroz como cualquiera que Ragnar hubiera enfrentado antes. Cortaba carne y hueso, enfrentando a Sigvar con la destreza de un verdadero guerrero. Sigvar, por su parte, no era un hombre débil, pero la determinación de Ragnar, su voluntad de convertirse en el rey supremo de Suecia, fue más fuerte. Con un golpe preciso, Ragnar derribó a Sigvar. El rey sueco cayó al suelo de la plaza, su espada escapando de sus manos mientras la vida dejaba su cuerpo. Ragnar, jadeante y ensangrentado, miró al hombre que había desafiado su ascensión. En silencio, se acercó a Sigvar y, con una mirada de superioridad, tocó su espada en el pecho del enemigo caído. No fue solo una victoria militar, sino una victoria de espíritu, de un hombre que había conquistado cada pedazo de su jornada con sangre, sudor y el fuego indomable de un verdadero líder. Cuando la ciudad finalmente se calmó y el polvo de la batalla se disipó, Ragnar se quedó de pie en el centro de Shalbhem, su mirada penetrante sobre los hombres que quedaban. Los miraban con reverencia, reconociéndolo no solo como el conquistador de sus tierras, sino como el hombre que los había unido bajo su bandera. Ragnar, con su espada en mano y la mirada fija en el horizonte, sabía que ya no era solo el rey de Dinamarca. Era el rey supremo de Suecia, el hombre que había conquistado todo lo que le correspondía. El sonido de las trompetas resonó por las calles de la capital sueca, y los skalds, que habían sido testigos de la grandeza de su jornada, comenzaron a cantar las antiguas canciones de un rey vikingo, que no se conformaría con menos que el mundo entero a sus pies. La ascensión de Ragnar Lodbrok estaba completa. Él era el rey supremo de Suecia. Y así, mis guerreros y doncellas, con el crepitar de la madera ardiendo y las llamas danzando como los espíritus de los antiguos guerreros, les cuento el fin de la jornada de Ragnar Lodbrok. Él, el hijo del dragón, el corazón de hierro de Dinamarca, que hizo temblar el mundo bajo el peso de su espada, llegó finalmente al punto más alto de su ascensión. Después de tantos desafíos y tantas batallas, Suecia, con sus densos bosques y montañas heladas, se convirtió en su dominio. Se oyó en las tierras frías el sonido de una trompeta, que anunció su victoria. En las colinas de Shalbhem, donde la sangre de los valientes se mezclaba con la nieve, Ragnar Lodbrok miró los escombros de la ciudad que alguna vez fue la fortaleza del rey Sigvar. Él, ahora, con la mirada firme de un hombre que había sido forjado en la batalla, tomó su lugar en el trono. El rey supremo de Suecia ya no se veía a sí mismo como un simple hombre, era un monstruo, un conquistador, un rey que trascendió las antiguas fronteras de la mortalidad. Y ese día,
Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y las estrellas comenzaron a surgir como fuegos en los cielos, Ragnar se levantó frente a su nueva tierra. Sintió el peso de la corona sobre su cabeza, no como una carga, sino como un símbolo. El símbolo de un hombre que había luchado con todas las fuerzas de su alma para hacer lo que el destino le prometió. Miró a los soldados que quedaban, los que sobrevivieron al sitio y a las luchas implacables. Ahora estaban frente a él, sucios, cansados, pero con los ojos brillando de un orgullo inmenso. Sabían que Ragnar, aquel que había desafiado los vientos más feroces y los enemigos más temibles, ahora era el rey que los llevaría más allá. A nuevas tierras. A conquistas mayores. El viento cortaba las paredes de la ciudad y la llama de la fogata danzaba como los espíritus de los guerreros caídos, aquellos que habían marchado junto a Ragnar y luchado hasta su último suspiro. Las palabras del Skald, en su eterna sabiduría, resonaron esa noche helada, como las canciones de los héroes olvidados que alguna vez caminaron junto a Ragnar Lodbrok. Se hicieron reyes aquellos que murieron por sus tierras, pero inmortal es aquel que conquistó los corazones de su pueblo y se levantó como un dios ante la victoria. Y así, la leyenda de Ragnar Lodbrok fue grabada en las piedras de Suecia, en esas mismas tierras que él ahora dominaba. El rey supremo de Dinamarca y Suecia, el guerrero indomable, que se hizo más que un hombre, y se convirtió en una figura eterna, inmortalizada en las canciones que los Skalds, como yo, cantarán para las futuras generaciones. Y ahora, amigos míos, que la llama de la fogata se apaga y las sombras nos envuelven, que esta historia sea transmitida, como todas las grandes historias, de boca en boca, de generación en generación. Porque cuando Ragnar Lodbrok empuñó su hacha y caminó por estas tierras, no solo fue para conquistar, sino para convertirse en la propia leyenda. Y su historia vivirá para siempre, hasta que el último Skald se calle. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las próximas sagas épicas. La jornada continúa.